Muy buenos días, respetado profesor y compañeros. Hoy tenemos el gusto de hablarles sobre la soldadura oxiacetilénica para la investigación 2 de la materia tecnología mecánica. Esta investigación está elaborada por Salvador Figueroa y Sergio González. Soldadura oxiacetilénica. Definimos la soldadura oxiacetilénica como el calentamiento hasta su fusión de las superficies a soldar puestas en contacto. Esta se produce por medio de la llama oxiacetilénica con la intervención o no del material de aportación. Los elementos del equipo de soldadura oxiacetilénica son los siguientes: botellas, dos cuerpos cilíndricos que poseen uno de oxígeno y otro el acetileno. Las de acetileno suelen ser de color rojo o con una franja marrón en la parte superior de la botella. Este gas está compuesto por carbono e hidrógeno. El acetileno es peligroso a presiones superiores a 1,5 kg, por ello ha de ser disuelto en acetona para poder comprimirse sin problema hasta los 15 kilos por centímetros cuadrados. El acetileno en contacto con el cobre, el mercurio, la plata, forman los acetiluros y estos compuestos conllevan el riesgo de explosión. La botella de oxígeno es más grande y de color negro, con una franja blanca en la parte superior de la botella. Se envasa comprimido a una presión de 150 kg por centímetro cuadrado. El oxígeno nunca debe estar en contacto con aceites o grasas, pues 1 kilo de aceite con oxígeno equivale a 1 kilo de dinamita. Manoreductores. Estos aparatos sirven para disminuir la alta presión de la botella a la adecuada para trabajar. Las presiones de trabajo son, en el caso del acetileno, 0,5 bar y en el del oxígeno de 3 kilos por centímetro cuadrado. Un dispositivo muy importante de seguridad son las válvulas unidireccionales que se encuentran entre el manoreductor y la manguera. Estas válvulas evitan el retorno del gas en caso de retroceso. Mangueras. Tienen la función de transportar los gases desde los manoreductores hasta el soplete. Son de dos colores, rojos para el acetileno y azul para el oxígeno. Se diferencian también por sus diámetros interiores. Es menor el del oxígeno. Soplete. Aparato donde se mezcla el acetileno con el oxígeno, siempre en proporciones adecuadas para producir la combustión necesaria para la llama. Al encender el soplete tenemos que actuar sobre sus dos llaves, una roja correspondiente al acetileno y una azul correspondiente al oxígeno. La llama. Tipos y partes. La llama se produce por la combustión del acetileno con el oxígeno. Para encender el soplete solo debemos abrir la llave del acetileno. El oxígeno necesario para producir la combustión se toma de la atmósfera. Podemos distinguir los siguientes tipos de llama. Llama de acetileno puro. Inservible para soldar. Es la llama que combustiona únicamente con el oxígeno que se encuentra en el aire. Su color es de amarillo naranja intenso. Llama carburante. Adecuada para aluminio y fundiciones. Tiene dos partes. La parte interior es de un color más intenso y en forma de punta dardo. La parte exterior es de un color más claro, rodea por completo al dardo y la denominaremos penacho. Llama neutra. Para conseguir esta llama deberemos hacer coincidir el dardo de la llama carburante con otro más pequeño situado en la boquilla del soplete. Esta llama tiene la misma cantidad de acetileno que de oxígeno. La utilizaremos para el acero al carbono. Llama oxidante. Tiene mayor proporción de oxígeno que de acetileno. Se tendrá una llama de sonido más vivo, dardo con tono azulado y el penacho más corto. Únicamente es útil para soldar latón.
El retroceso. Se entiende por retroceso al hecho de que la llama pueda retroceder al interior del soplete por diferentes motivos. Los distintos tipos de retrocesos son retrocesos momentáneos, aquellos que se producen cuando la llama retrocede al interior del soplete, causa una crepitación, la llama se apaga y vuelve a encenderse en la punta de la boquilla. Se debe a boquilla obstruida, válvula antirretroceso atacada, orificio de boquilla agrandado. Retroceso sostenido. Se produce cuando la llama retrocede y continúa quemándose en el interior del soplete. En este caso, la llama no vuelve a encenderse y al sonido inicial de detonación le sigue un silbido. Las causas que lo producen son temperatura muy alta en la cámara de mezcla de gases del soplete o bien en la lanza. La temperatura en ignición del acetileno puede alcanzar en este caso 300 grados centígrados. Otra de las causas puede ser el volumen alto de mezcla de gas en la lanza. Lo primero que debemos hacer ante un retroceso sostenido es cerrar el oxígeno y luego el acetileno, enfriar el soplete metiéndola en agua y examinar juntas y boquilla. El retroceso total. La llama retrocede por el soplete y entra por una de las mangueras de gas, produciendo la explosión de la misma. En el peor de los casos, si no hay una válvula antirretorno, la llama puede llegar al manoreductor y entrar en la botella. En este caso, el retroceso se produce por la mezcla de gas en una de las mangueras. Esta mezcla es debido al flujo inverso, que consiste en que el gas a más alta presión, el oxígeno, fluye al interior de la manguera del gas que tiene la presión más baja. Las causas del flujo inverso pueden ser boquilla obstruida por suciedad, boquilla colocada demasiado pequeña, dejar abiertas las válvulas del soplete al terminar el trabajo y solo cortar el suministro de gas en los manos reductores. Lo primero que debemos hacer con este tipo de retrocesos es cerrar inmediatamente las llaves de las botellas y observar si la botella de gas combustible se calienta, en cuyo caso podría ser que el gas se estuviera descomponiendo. Llamaremos a los bomberos y aseguremos sus instrucciones. Proceso de soldeo. Existen dos procesos de soldeo distintos en la soldadura de oxiacetilénica. Proceso sin aportación autógeno. Consiste en hacer un cordón con el soplete en el material base, pero sin aportación. Proceso con aportación. En este caso, el cordón de soldadura se hace aportando sobre el baño de fusión o bota el material en forma de varilla. Esta varilla debe ser la misma composición que el material base. En primer lugar, verifica si el flujo de gas, tanto del cilindro de acetileno como del oxígeno, esté firmemente cerrado. Ambos cilindros se sujetan en posición vertical, generalmente en una carretilla. Observa la manguera de presión y los manómetros situados en la parte superior de cada uno de los cilindros. Ambos manómetros deberían estar en cero. Si no lo están, ir a la válvula principal del cilindro, que se encuentra en la parte superior, en el sentido contrario a las agujas del reloj, para cerrarla por completo. Después deberás purgar el sistema para eliminar cualquier resto de gas. Para purgar el sistema, comprueba que la válvula principal de la botella está firmemente cerrada. Coge el mango del soplete y observa que hay dos mangueras conectadas a él. Una de ellas suministra el acetileno y la otra el oxígeno. Gira en el sentido de las agujas del reloj la espita de oxígeno que está debajo de los manómetros y abre la válvula de oxígeno del mango.
De esta forma se purgará cualquier gas que pueda quedar en el sistema y los manómetros deberían bajar a cero. Repite el proceso con el cilindro de acetileno. El mango del soplete es la conexión entre las mangueras y las puntas de ignición. Está formado por un cuerpo y dos espinas. Se utiliza tanto para soldar como para calentar. Para poder soldar, calentar o cortar hay que conectar distintos accesorios. Examina las conexiones. Una de ellas está marcada con las letras O, X y es para la manguera de oxígeno. La otra lo está con las letras AC y es para la manguera de acetileno. Conecta las mangueras. Veremos que el conector de oxígeno tiene una rosca a la derecha y el de acetileno una rosca a la izquierda. Las puntas de soldadura se presentan en diferentes tamaños que están grabadas con un número. El número 1 es la pista más pequeña. Al mayor número corresponde una punta mayor que proporciona más calor. Seleccione el tamaño de punta conveniente y atorníllalo en el soplete. Sostén el mango del soplete en tu mano de forma que puedas ajustar con la comodidad las espitas de oxígeno y acetileno. Coloca la punta de forma que no apunte hacia ti. Ahora estamos preparados para ajustar la presión del flujo de gas. Observamos las dos válvulas del mango del soplete. La válvula que está al lado de la manguera de oxígeno controla el flujo de oxígeno que lleva a la punta. Ciérrala firmemente, en el sentido de las agujas del reloj. La válvula situada al lado de la manguera de acetileno controla el flujo del acetileno que llega a la punta. Ciérrala también por completo, girándola en el sentido de las agujas del reloj. Ahora que estás preparado para usar el soplete, gira media vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. La válvula principal, situada en la parte superior de cada cilindro para abrir la válvula. La aguja del manómetro de presión del cilindro se moverá hasta que alcance la presión del cilindro. Gira el regulador de oxígeno en sentido de las agujas del reloj hasta que la aguja del cilindro muestre los 10 psi. Gira el mango regulador del acetileno en el sentido de las agujas del reloj hasta que la aguja del manómetro registre 5 psi. Esta es la presión necesaria para calentar. Antes de encender el soplete, revisa la zona en que estás trabajando para comprobar que no hay en ella materias inflamables o líquidos cerca. Los compañeros de trabajo tampoco deberían estar en la zona. Ahora ya estás preparado para encender el soplete con el aparato encendido. La punta del soplete debe estar orientada hacia abajo, apartada de tu cuerpo y de los cilindros de gas. Gira ligeramente la válvula de acetileno situada en el mango del soplete hacia la posición de encendido. Deberías oír el silbido del gas. Sostén el aparato encendido junto a la punta del soplete con la cubeta del encendedor entre el soplete y tú. Acciona el aparato encendido para producir la chispa que encenderá el gas en la punta del soplete. Abre la válvula del acetileno despacio hasta que se disipe el humo negro producido por el soplete. Después abre despacio la válvula de oxígeno situada en el mango del soplete. Cuando abres la válvula de oxígeno, observarás que el color de la llama cambia. La llama de acetileno puro es amarilla y se volverá azul cuando añadas oxígeno. Siga abriendo la válvula del oxígeno hasta que veas un pequeño cono de color azul intenso en el centro de la llama del soplete. Esta es la llama neutra que necesitas para calentar. Varillas.
Este tema ya imagino que ha sido bastante abordado por mis compañeros de otras investigaciones, así que no me detendré mucho, solamente en lo que es importante para la soldadura oxiacetilénica. Todas las varillas se identifican con la letra R, seguido por la combinación de letras y números tales como RG60, RG65. La letra R es la inicial de Rud, o sea, varilla en inglés. La letra G señala que se utiliza para soldadura de gas y los números señalan la resistencia a la tracción del metal depositado y es multiplicado por 1000 psi o 1000 libras sobre pulgadas al cuadrado. Casi todas las varillas son redondas y 36 pulgadas de longitud. Para determinar el tamaño de la varilla medimos sus diámetros. Los diámetros más comunes son 1/6 pulgadas a 1/4 pulgada. Como regla general se utiliza la varilla de diámetro pequeño para metales delgados y diámetros grandes para metales de espesores grandes. Fundentes. Los fundentes no son más que los productos químicos que se utilizan para evitar la formación de óxidos que pueden quedar ocluidos en la unión soldada. Su uso es obligatorio para la soldadura de todos los metales y aleaciones, salvo para el acero suave. Los fundentes más comunes son fundente de cloruro. Este fundente, llamado a veces ácido, es muy corrosivo y es eficaz en todos los metales comunes, excepto aluminio y magnesio, y no se debe utilizar en piezas o conjuntos eléctricos, en donde la corrosión podría ocasionar un problema. Fundente orgánico. Es mucho menos corrosivo que el cloruro porque pierde su actividad con rapidez al exponerlo al calor, con lo cual se seca y se forma escamas. Fundente de resina. Este fundente no es corrosivo ni conductor de electricidad. Soldadura oxiacetilénica, soldadura naval. Las tres clases de llamas oxiacetilénica. Aunque la llama ha sido superada por otras fuentes de calor en la soldadura, aún se emplea ampliamente para doblar, enderezar, recalentar. En el proceso técnico de soldadura oxiacetilénica, alterando la mezcla del oxígeno y del acetileno, se puede obtener el tipo de llama adecuada para el trabajo que se va a realizar. Como todo proceso de soldadura, también es necesario en la soldadura por llama oxiacetilénica conservar procedimientos de seguridad para proteger el cabello, la cara, la vista y el cuero cabelludo del operario. De las chispas del metal caliente se usa el casco, la careta y los lentes de soldar. Antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura oxiacetilénica, se debe determinar el tamaño correcto de la boquilla, el ajuste de la presión del gas para el trabajo. Cuanto más grande es la boquilla, más alta será la presión que se emplea. Es una buena norma el limpiar la boquilla de soldar con un limpiador de boquillas antes de usarla. La llama de acetileno puro tiene un interior amarillo pálido, con un amarillo más intenso alrededor, y tiene humo en la punta externa de la llama. La punta del cobre interior es la parte más caliente de la llama. La llama que más se usa en la soldadura oxiacetilénica es la llama neutra. A medida que se aumenta el oxígeno, la llama toma un color violeta y comienza a formarse el cobre interior de color verdoso. La válvula de aguja del oxígeno se abre lentamente hasta que el cobre interior pierde los bordes entrestados y se vuelve puntiagudo y liso. La llama oxidante es la que menos se usa de las tres llamas a soldar, porque el acero al rojo se quema más rápidamente por el exceso de oxígeno. Densidad de los lentes. Cuando se hace una soldadura, esta produce una luz potente, que es imprescindible el uso de lentes protectores,
La tonalidad de lentes número 5 proporciona la protección adecuada para la soldadura de gas. Con una soldadura de arco produce una luz de mayor intensidad. Se necesitarán lentes más oscuros de un número mayor. Otra función importante que tiene el equipo de seguridad es proteger los ojos de X correteo o el material que se está soldando, limpieza de boquilla. Para que el soplete oxiacetilénico funcione correctamente, debe tener siempre limpio el orificio de la boquilla. Se introduce el limpiador de boquillas en el orificio, moviendo hacia adentro y hacia afuera, sin torcerlo. La soldadura de rincón en la soldadura naval tiene una sección transversal más o menos triangular y une dos superficies en ángulo recto entre sí. Soldadura a tope recta o a escuadra es fácil de preparar y esto hace que sea de bajo costo. Las dos uniones de traslapo básicas son las de ángulo simple y la de ángulo doble. La unión de esquina totalmente abierta forma una unión fuerte capaz de resistir cargas pesadas. Soldar en la posición horizontal es difícil, porque el charco fundido tiende a caerse. Varilla de relleno. Es un alambre de metal compatible que se funde dentro del metal de base. Cráter. Es una cavidad del metal de base causada por falta de relleno. Raíz. Es la parte interior de la soldadura, en el lado posterior de la placa. Soldadura por puntos. Es una soldadura para ponerlas en posición para la soldadura. Porosidad. Son los espacios de gas en la soldadura causada por la contaminación. Si se trabaja con la mano derecha, se comienza la soldadura en el borde derecho del metal. A medida que el charco avanza, se tira el soplete para formar una serie de óvalos superpuestos. Con la práctica, se aprende a conocer el soplete, a obtener la llama apropiada y a aplicar la velocidad de avance adecuada para mover el chasis. La coordinación en velocidad de soplete y aborde el material para que la soldadura no quede ni muy abultada ni quede muy deprimida. Cuando se usa la varilla de relleno, es aconsejable doblar el extremo en el que no se está trabajando, para evitar quemarse al agarrarlo por el extremo caliente. Cuando las varillas de relleno están cortas, en lugar de botarlas, se deben soldar varias juntas para formar una varilla larga útil. A la mayoría de las uniones se les añade metal de aporte para que la soldadura tenga la resistencia necesaria. Para hacer esto, se pueden cortar tiras de metal de base, especialmente que no se está seguro de la composición del metal. Para la soldadura a tope plana y horizontal con varilla de relleno, se requiere mover el charco y añadir la varilla de relleno de tal manera que se obtenga una penetración total. El primer paso para realizar una soldadura a tope plana es colocar las partes de metal en la posición plano horizontal por puntos en los extremos para formar en los extremos un espacio de 3 milímetros. La varilla de relleno no requiere tanto calor como el metal de base para que alcance su punto de ebullición. Si se ha añadido mucho relleno, se obtendrá una corona alta, un cordón ancho y la raíz tendrá una cantidad excesiva de metal. Base para quitar cualquier suciedad, aceite u óxido. Problemas que se pueden presentar en la soldadura a tope plano u horizontal. Iniciamos con la soldadura a tope plana. Hay varios tipos de problemas que se pueden presentar en este tipo de soldadura. Los más comunes pueden ser falta de penetración, socavaciones laterales, sobrepuestas, exceso de material o defecto de material. El fundamento de todas las técnicas de soldar es la coordinación de la mente con la vista y las manos. Para que el soldador desarrolle su propia coordinación, es esencial que practique las técnicas de soldadura. Básicas en la soldadura. Una vez conocidos los aspectos básicos que involucran los procesos de soldadura y, en este caso la oxiacetilénica,
estamos en la facultad de realizar un ensamble de dos piezas metálicas con diferentes uniones y soldaduras exitosamente. En algún caso se requiere o no, para cualquier tipo de unión, la utilización de varillas de soldadura. Esto definitivamente va a depender del espesor del material a soldar. Tipos de uniones básicas. La mayor parte de las soldaduras hechas en la industria son uniones de piezas de metal para obtener formas particulares, entre ellas las que se pueden mencionar los automóviles, barcos, aviones o trenes, pero si examinan todas las soldaduras que se ejecutan en cada uno de estos vehículos a máquinas, se llegan a clasificar en 5 uniones básicas, las cuales son la unión a tope, la unión en T, la traslapada, a escuadra y de canto. Es importante aclarar que en todos los tipos de uniones se hace necesaria la soldadura de punto, ya que allí parte la eficiencia de la pieza que se puede lograr una vez sometida a este aspecto la unión, ya que la mantiene en posición deseada, tal como se muestra en la figura. Unión a tope. Es el tipo de unión más empleada en la industria de ensamblaje. Aproximadamente un 70% de todas las uniones empleadas en la industria son a tope. Para este tipo de unión siempre se utiliza varilla de soldadura. La eficiencia de esta soldadura va a depender en gran parte de los pasos que se deben seguir para su ejecución. Unión a escuadra. Al soldar dos piezas de metal formando una carpa, la unión es denominada escuadra. Una unión de escuadra puede soldarse con varilla de soldadura o sin ella. Esta unión es usada en la manufactura de artículos, tales como caja, tanque, guardas de máquinas. Debido a que esta unión es la más utilizada en la industria, requiere poca preparación. La soldadura debe penetrar el espesor total del metal. Las partes superior e inferior de la soldadura deben tener ondulaciones suaves. Las uniones a escuadras son un poco difíciles debido a que se debe conocer con exactitud el trabajo que éstas vayan a realizar y de esta forma considerar el tipo de penetración y a la vez la posición de sus piezas, ya que vamos a encontrar uniones a escuadras abiertas, medio abiertas y cerradas. Unión traslapada. Este tipo de unión algunas veces es utilizado en sustitución de la unión a tope. En vez de colocar los extremos juntos, se sobreponen. Un buen ejemplo está en los tanques de combustible. La soldadura utilizada para unir las piezas de metal se denomina soldadura de filete. Es fundamental el uso de varilla de soldadura en la unión traslapada. Unión en T. Esta unión es extensamente utilizada en la industria. Aproximadamente el 30% de todas las uniones son en T. Esta unión se asemeja mucho a la letra T invertida. Las uniones en T se conectan con soldaduras de filetes y se requiere una varilla de soldadura para la unión. Unión de canto. Esta unión es algunas veces llamada unión de brida y es la más empleada con metales de calibre ligero. Puede soldarse con varilla de soldadura o sin ella. Sin embargo, generalmente se hace sin varilla porque las bridas proveen suficiente material para el relleno de la unión. Cuando esta unión es terminada, tiene apariencia de una unión a tope. Es preciso señalar que la eficiencia de la soldadura se obtendrá siempre y cuando se sigan los pasos correspondientes.